Buenos días, buenas noches, buenas mañanas. Mi nombre es José Domínguez y transmito en vivo desde la frontera norte de México. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta tarde, de esta mañana o de esta madrugada? El mensaje que traemos ahora, yo creo que después de escuchar este mensaje no van a volver a querer escuchar más José Domínguez, porque van a pensar que, 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 que eh, sangre tan pesada tiene José Domínguez. Fíjense, vamos a sacar una reflexión, más que nada una reflexión. No es tanto religioso, sino reflexión. Nosotros siempre hemos creído que somos lo máximo, que somos la creación de Dios, que Dios creó al mundo y todas las cosas que en él hay, pero lo creó único y exclusivo para nosotros, los seres humanos. Aquí les va el garrotazo, ahora sí. Este es el jaque mate. De, durante, durante toda la vida se ha visto claramente que lo que se crea no es único, sino que aparece lo malo junto con lo bueno. Lo malo junto con lo bueno, lo venenoso con lo comestible, lo útil con lo inútil. Todo aparece en un racimo. Cuando apareció el ser humano, no apareció el ser humano, aparecieron muchas especies, muchos seres humanos de otras especies, de otras razas. Yo creo que hay más de 20 especies de humanos que existieron, unos gigantes, unos pequeños, unos grandes, unos medianos, unos tontos, otros inteligentes. Digamos que la vida nos presenta un buffet, como, como cuando vas a un restaurante chino y hay un buffet ahí y nada más pagas y tú puedes elegir lo que quieres comer. Y hay como 20 platillos ahí, pero tú nomás vas a elegir uno. Bueno, vamos a suponer que toda la vida es así. Albert Einstein tenía un intelecto extremadamente elevado cuando él dijo que la teoría de la relatividad demuestra que todas las cosas son similares. Lo que existe en el espacio se puede replicar aquí en otra cosa. Lo que existe en en los planetas existe también aquí, en la Tierra. Se selecciona igual, exactamente como existió desde un principio. Algo está generando un pulso, un pulso desde algún origen, desde algún, tal vez sea un agujero negro que esté emitiendo ciertos pulsos y emite ciertas figuras en forma de pulso y estos pulsos están produciendo posiblemente a través de algún sonido de un objeto, está emitiendo una gran cantidad de vibraciones, o sea, algo está vibrando y estas vibraciones toman forma, van tomando forma, no,
no físicas, sino electromagnéticas, figuras electromagnéticas, pero de alguna forma están tomando forma cuando se acompañan con escombro, con polvo, con todo tipo. Digamos que lo que nosotros podemos ver es algo que se originó a través de un pulso magnético. Bueno, fíjense el detalle. Hay una gran cantidad de, de vida. Vaya, la vida no solamente está en lo bueno, sino en lo malo. ¿Por qué? A través del espacio se crean muchísimas galaxias, vaya, muchas galaxias. Y unas galaxias son buenas y otras buenas en qué forma, en qué sentido, a nuestros ojos, pero no están a nuestro alcance. Ahora, se forman planetas, 9 planetas, pero nosotros eh, solamente podemos existir en uno. Aquí es donde va agarrando forma el mensaje que les voy a exponer en esta madrugada. No podemos existir en los otros 8 planetas, nada más en uno, nada más en la Tierra, en el planeta Tierra. Ahora, la Tierra es grande, demasiado grande, y no podemos vivir en toda la Tierra, nada más podemos elegir una parte de la Tierra para vivir. No podemos irnos al polo sur o al polo norte porque son áreas que no son muy compatibles con la vida. Esas áreas solamente vas a poder sobrevivir si llevas cierto equipo, pero si vas así nada más, no vas a sobrevivir. O sea, si naces ahí como un niño, no duras ni 20 minutos cuando ya te moriste de congelado. Pero si naces aquí, en donde vivimos, aquí sí sobrevives. Aunque que nazcas en el campo, en donde quiera, vaya, puedes sobrevivir. ¿Por qué? Porque es solamente unas ciertas partes del planeta las que puedes existir, no en todas partes. Si naces en un desierto, no puedes vivir en un desierto. Me refiero a que hay desiertos reales, no el desierto que se menciona en la Biblia, como el desierto del Sinaí, todo eso, no, esos no son desiertos. Desierto es donde es pura arena, donde no hay nada, vaya, ni lagartijas, nada. Bueno, existe una selección natural como el buffet, existe una selección. El mundo produce muchas cosas comestibles y unas cosas comestibles son buenas y otras son malas. ¿Por qué tenemos nosotros lo que comemos? El trigo, el arroz, los frijoles, las alubias, todo lo que es comestible, la papa, todo. ¿Por qué existen esas cosas? Es porque son comestibles. Existió uno y nosotros nos hemos encargado de hacerlo sobrevivir. El ser humano se encargó de reproducirlo, de multiplicarlo, de sembrarlo para que se siga produciendo. Pero ¿qué pasó con el resto? Con los demás, vaya. Hay muchísimos tipos de frutas que no nos han gustado y simplemente desaparecen. ¿Por qué? Porque nadie se ha ocupado de hacerlos sobrevivir. Aquí tenemos una reflexión acerca del diluvio de Noé. El diluvio es el que da origen a la Biblia. ¿Por qué? Porque en el diluvio aparece Noé haciendo un arca y Noé de ahí, de sobrevivir de un diluvio, aparece con sus 3 hijos. Sus hijos, uno es Sem, el otro es Can y Jafet.
son 3 hijos. Y de ahí se origina la historia de el origen de los semitas y los cananeos y todo lo que se envuelve en la historia de la Biblia. Perfecto. Ahora vamos a meternos en las en el desenvolvimiento de esta historia. El diluvio no existió así como lo dice la Biblia, no fue real. ¿De dónde agarraron a Noé? Esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde agarraron a Noé para ponerlo que fue el sobreviviente de un diluvio que nunca existió? Si existió, no fue global, no fue un diluvio como lo dice la Biblia, fue un diluvio local y solamente en algunas áreas del planeta, pero no fue como lo menciona la Biblia. La historia del diluvio es un invento. Entonces, si la historia de Noé es un invento, ¿de dónde salen los semitas? Esa es la idea, de dónde sale esa raza, vaya, de los de los Ixos, de los Jasus, todas esas especies de gente que llegaron de Asia Menor, de por allá de Asia Menor salieron. Ahora, yo digo, eh, vamos a reflexionar por qué nosotros como seres humanos no somos una especie elegida en ninguna parte, ni siquiera somos creación, ni siquiera somos nosotros mismos, nos hemos ido seleccionando a nosotros mismos. Nosotros seleccionamos lo que más nos conviene. Existen, existen miles de dioses en el mundo, en todas las historias mitológicas existen muchos dioses. Nosotros, los humanos, elegimos el que más nos conviene, el que más nos, nos agrada, el más agradable. Ese es el que, si nosotros estuviéramos en otro país, en otra área del mundo, donde adoran a otro Dios, ahí estuviéramos. No conociéramos al de aquí, conociéramos el de allá. O sea, me refiero a que el ser humano es el que decide, es el que elige. ¿Cuántos Jesús existieron hace 2000 años? Existieron varios. No nada más era Yeshua, no, eran más. Ahora, eh, y por qué nada más elegimos uno? Porque era el que más se acoplaba, el que era más acorde a nuestras necesidades, el que nos hablaba lo que queríamos saber. Pero si nosotros no fuéramos humanos y fuéramos de otra raza, que no necesitáramos saber nada del perdón, ni del, ni de la, no tuviéramos la necesidad de la vida eterna, porque nosotros ya tuviéramos la vida eterna y viniera Jesús a ofrecernos la vida eterna, ¿para qué lo querríamos si nosotros ya tendríamos la vida eterna? Entonces Jesús no tendría efecto en la población. Si el pueblo dijera, bueno, ¿y este que está loco? ¿Qué está viendo que la vida eterna ya existe? Nosotros somos eternos, ¿para qué queremos a un predicador que nos ofrece la vida eterna? No, que yo les ofrezco el perdón de pecados, pero si el pecado no existe, ¿de qué nos vas a perdonar, chavo? Entonces, lo que nosotros siempre adquirimos es lo que necesitamos. Por eso pasan 1000 vendedores ahí en la calle, un montón, unos venden sillas, otros venden televisiones, pasan 20,000, otros venden comida para comer, pero nosotros seleccionamos nada más lo que necesitamos.
Dice, si pasa uno ahí vendiendo garnachas y pasa otro vendiendo caldo de res para un caldazo así con tortillas recién hechas de masa. Ahora, el detalle aquí es que somos nosotros mismos los que seleccionamos. No es que nada más lo que haya, eso es porque nada más eso hay. No, nosotros somos los que hacemos la selección. Nosotros fuimos, aquí tenemos algo que tenemos que reflexionar. Nosotros como seres humanos no elegimos existir. Nosotros no tenemos la cualidad para elegir existir. Simplemente la Tierra nos mostró un buffet. La Tierra, el planeta, la vida misma nos ofreció un buffet y nosotros seleccionamos. Nosotros no nos pudimos seleccionar a nosotros mismos, simplemente nosotros caímos en un lugar donde pudimos sobrevivir a base de nuestro esfuerzo, pero no llegamos en una bandeja de plata. No, el primer humano fue devorado por las bestias. Los primeros humanos no duraban más de 8 años. De los que lograban crecer y llegar a ser adultos, esos se encargaban se daban un tiro para sobrevivir porque había muchos depredadores. Nosotros formamos parte de los depredadores. Así que nosotros hemos tenido que luchar por nuestra existencia. Y ahorita en el mundo actual eh, tenemos que lograr sobrevivir porque la gente quieren demostrar quién es más cabrón que otro. Y inventaron las bombas atómicas. Esas bombas atómicas nos van a menguar mucho porque hay una lucha por la sobrevivencia y el que tenga armas posiblemente va a matar a mucha gente, pero nada que ver con Dios, vaya. Dios no tiene parte en nada, simplemente es una lucha por la vida, vaya, por la sobrevivencia, es una selección, es un buffet aquí, el mundo es un buffet y entonces el, el ser humano es el que va a sobrevivir solamente el ser humano que, que sea, que sea el más resistente para la vida. Pero, ¿qué tiene que ver con Dios? Porque al final en 20, en 30 años, en 100 años, ahí se va a ver quién sobrevivió. Yo podría estar diciendo que soy un creyente, que yo tengo al Dios verdadero, pero el que va a decidir, el que va a poder eh, decir que va a ser el que sobreviva. Se dice que la radiación, cuando hay una guerra con bombas, tarda un promedio de 300 años para descontaminarse el planeta. Eh, en ese trayecto de 300 años, cuando el planeta esté totalmente lleno de radioactividad, él va a morirse casi toda la raza humana. El que quede al final de los 300 años, tal vez ya en unos 400 años después de la guerra, si es que no se prolonga, porque las guerras duran hasta 100 años o más. Entonces,
al final el que quede, el puñito de gente que quede, ese va a ser el elegido de Dios. Pero no va a ser elegido de Dios porque Dios lo eligió. No, va a ser porque el mismo ser humano tiene una mentalidad demasiado pobre. Así que él mismo se selecciona y él mismo dice, es que Dios me eligió. Ahorita no podemos cantar victoria, ahorita no podemos decir que somos los elegidos. ¿Por qué? Porque eso se va a ver después de la guerra, después del final, los que sobrevivan. Es un buffet, una lucha, es una lucha del como se inició desde un principio. En el principio los hombres empezaron a ser devorados por los animales. Nosotros éramos la, la comida, el alimento para los animales. Después el mismo hombre se empezó a pelear entre el mismo hombre y el más fuerte sobrevivió y el más débil fue muriendo, se fue extinguiendo. ¿Cómo es que Dios qué tiene que ver en todo esto? Dios nada más nos favoreció a nosotros, los que estamos sobreviviendo ahorita, pero a los cavernícolas y a los existió el hombre de Cremallón, el Neandertal, existió un montón de razas que existieron y ellos que no son hijos de Dios también. Ellos no son creación de Dios. Fíjense que nosotros eh, tenemos que ponernos a reflexionar que realmente lo que sucede en esta vida no es porque seamos una creación única. No, no lo somos. No somos creación única, eh, somos un porcentaje, un porcentaje. Somos nada más los que sobrevivimos. Posiblemente nosotros nos hemos dado cuenta que existen muchísimos planetas y solamente uno tiene vida, nada más. Y a eso uno que tiene vida se le atribuye la creación de Dios. Ahora, todo se hace como lo predijo Einstein. Es una relatividad. Todo es relativo. Y este detalle que, que habló aquel hombre, un coeficiente de 210, 220 de coeficiente, no sé cuánto tenga yo de coeficiente, pero yo pienso que yo ando sobre los 310 por ahí. Pero fíjense el detalle que hay. Cómo, cómo nosotros como seres humanos nos atribuimos la mano de Dios creando la vida aquí en la tierra. ¿En dónde quedan los hermanos? Vaya, en este caso, los religiosos, todos los templos, todos cantando, llenando los templos en todo el mundo. ¿Dónde quedan? Vaya. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No existe algo directamente. No, nosotros somos sobrevivientes y, y no la tenemos, no tenemos todavía, no la tenemos lograda, vaya. Lo que va a suceder en la, en, el, en unos años más adelante es que el ser humano sigue siendo una bestia, sigue siendo un animal y el,
es exactamente lo que pasó en un principio. Una tribu contra otra tribu y se peleaban y el más fuerte decía que ese era elegido de Dios. Bueno, va a pasar lo mismo. Ahorita se están peleando, pero ya no utilizan flechas, ni hachas, ni garrotes. Ahorita ya son bombas. Pero al final no se sabe quién va a quedar. La raza que va a quedar no se sabe. Tal vez quede yo, José Domínguez, tal vez sea yo el bueno. Pero también puede ser que yo sea el primero en que me caiga un cohete de allá de Irán. Porque Irán es se puede decir, el más retrasado, el que está provocando, es el más retrasado mental, vaya. Irán y Israel, todos esos lugares que están provocando la destrucción. No están provocando superioridad, sino la destrucción. ¿Por qué? Pues porque los más grandotes les van a lanzar una bomba y los van a desaparecer del mapa. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la, la, al final va a haber sobrevivientes, tal vez en 500 años haya... Pero ¿qué sucede? Hay una selección. Nosotros como humanos, como ser, como la raza humana, nos hemos ido seleccionando. Nosotros seleccionamos todo. Hay 20, 30 eh, predicadores, cada uno dando su punto de vista, como los religiosos que hay en el mundo. Son pocos, no son muchos, los que predican, los templos. ¿Y por qué predican? Porque ellos creen que existe un Dios que creó la vida. Están siguiendo el engaño. ¿Por qué? Porque alguien los engañó. Alguien les dijo que nosotros somos únicos y que somos la cereza del pastel. El problema que hay es que jamás se han puesto a pensar que existe un buffet, que la vida no es única, sino que nace tanto el malo como el bueno. Existen los animales depredadores y también existen los que no son depredadores. Existen los tigres y existen los conejos. Uno es, uno es comestible y el otro es el cazador. Existen los peces. Existen peces nobles, peces que sirven para comer y hay peces que comen peces. Bueno, hay una selección de todo lo que se crea. ¿Cómo puede ser una creación de Dios? Vaya, yo me pregunto, ¿cómo puede ser la creación de Dios si tenemos que defendernos del que nos va a tragar? ¿Cómo es posible? Vaya. Eso ha sido así desde el principio. Y no solamente uno, sino que son muchísimos. Los malos son muchísimos y esos malos están conviviendo también entre nosotros. Unos son depredadores y otros somos la presa en todos los aspectos, no nada más por por los dientes, no nada más de los dientes, vaya. Ahora fíjense cómo está el detalle. Nosotros los humanos, los seres humanos, ya entendimos perfectamente que nosotros somos los que elegimos al Dios que más se acomoda, vaya. ¿Por qué? Porque eso sucedió. Eso es lo que pasó. Había muchísimos con diferentes proyectos, diferentes promesas, diferentes, pero nosotros dijimos, no, a mí me conviene este de acá, este quiero. Es una selección, ropa. Hay muchísimos tipos de ropa, modas, modistas, pero nosotros elegimos la que más nos cuadra, vaya. La ropa que más nos cuadra. Si yo quiero andar eh, con camisas camisetas, vaya, con camisetas,
pues compro pura camiseta. Si quiero traer ropa de manga larga, camisas de manga larga, yo uso ropa de manga larga. Perfecto. Si quiero traer, yo voy a elegir lo que yo quiera, vaya. Significa que yo elijo en qué creencia creer. Eso es lo que quiero decir, que el ser humano es el que elige en qué creencia, a quién creer. La verdad a lo mejor no es la que predica la Biblia, a lo mejor la verdad es otra. Posiblemente nosotros dependemos de las vacas y las vacas crearon la Vía Láctea y la Vía Láctea salió leche de la ubre de la vaca, un chorro de la vaca, creando esas rayas que se ven allá arriba, que son leche de vaca. Y entonces ahí es donde apareció la raza y las vacas son sagradas. Pero nosotros estamos miando fuera de la olla. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos creyendo que un hombre que vino de un pueblito que se llama, que es el pueblo santo de Dios, ahí apareció un hombre que empezó a predicar y que ese es el hombre que nos trajo el mensaje. Perfecto. ¿Y quién eligió a ese hombre? ¿Por qué no eligieron a otro? ¿Por qué? Pues porque el mismo hombre, el hombre lo eligió. No es que él vino y él se impuso a, a aparecer ahí. No es eso. El mismo hombre lo puso. El mismo hombre inventó a este hombre llamado Yeshua. Lo que se conoce como Yeshua es una invención. Es la invención del ser humano. El que se conoce como Dios es una invención. De entre tantos dioses eligieron uno. Y Jesús, entre tantos predicadores, muchísimos hubo, hay tantos mesías en todo el mundo, pues eligieron nada más a uno. Pero ¿quién lo eligió? El hombre. El hombre elige de un buffet de lo que se crea, elige solamente una cosa. Así que nosotros no podemos darnos ese lujo de estar sintiéndonos elegidos. Nosotros no somos elegidos, nosotros nos elegimos nosotros solos. Fíjense, eh, cuando nosotros empezamos a ver que mucha gente nos dicen amigos, existen como 1000 amigos en el mundo y entonces todos te dicen amigo, pero tú vas a elegir al que más se adapte a ti. Tú vas a decir, no, amigo, nada más es mi amigo fulano, el de ahí, ese es mi único amigo. No, los de allá no, esos no son amigos. No, mi amigo es aquí, mi compa, el de aquí, mi vecino. Eres tú el que eliges. Hay una selección. Existieron muchos territorios en el mundo y no todos los territorios son habitables. ¿Cómo es que Dios crea un mundo que no es habitable? Nada más una pequeña parte del mundo es habitable. Pero Dios creó el mundo para el hombre. ¿Cómo va a ser para el hombre si no puedes vivir en todo el mundo? Solamente puedes vivir en una pequeña parte del planeta. Hay lugares donde la gente no puede apagar su carro. Tal vez digas tú, ¿qué tiene que ver con la Navidad esto? Hay un país que está allá por el polo, la Antártida, allá por... eh, es un país, vaya. Entonces, la temperatura ahí baja arriba de 50 grados bajo cero.
Así que tu carro, cuando vas a trabajar, desde que lo compras desde la fábrica, no lo puedes apagar. ¿Qué pasa si apagas el carro? Si ya no arranca, ya no prende, nunca lo vas a volver a rondar. Nunca vaya, se va a congelar el carro, se va a convertir en una paleta. Así que toda esa gente de ahí tienen su carro prendido desde que lo compran. Aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, aunque parezca un cuento de hadas, existen áreas del planeta que tienen que tener su carro andando desde que lo compran. Desde que llegan de la fábrica, lo tienen, lo meten ahí y no lo pueden apagar. ¿Por qué? Porque en el momento que lo apaguen, hasta ahí llegó su triste su calavera. Ese carro ya no arranca nunca, no va a rondar jamás. Bueno, entonces fíjense, existen áreas del planeta donde nunca sale el sol. Está oscuro todo el tiempo y apenas si hay una pequeña lucecita. ¿Y cómo sobreviven? Pues que en una época en una cierta época el sol empieza a alumbrar y ahí es donde aprovechan para sembrar lo que van a sembrar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo no fue hecho para una especie. No, la especie fue, fue, fue sobreviviente de una batalla. El sobreviviente, el que quedó vivo, ese es el que vive. No es que ya naciste, te puso aquí en un paraíso, te puso Dios en el paraíso y ahora le dijo, mira, todo esto está bonito, verde, todo, ponte a trabajar, a sembrar maíz. No, te tuviste que dar un tiro para sobrevivir. Primero fue con los animales, los tigres, los leones, la gente de antes no tenía armas, tenían que hacer unas varas con punta nada más y luego estaban las víboras, estaban las plantas, las frutas que eran venenosas, plantas venenosas, el agua, te metías al agua y ahí estaba un cocodrilo. O sea, el ser humano para sobrevivir no, 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 no apareció en un lecho de rosas. El que, el que dice ser hijo de Dios fue el sobreviviente, pero los demás desaparecieron. Nada más el que es hijo de Dios es el que sobrevivió a toda la guerra, la lucha para sobrevivir. El sobreviviente nada más es el que quedó para contar que existe un Dios, que, que Dios tan bueno porque nos dio la vida. No, no es eso. El ser humano se tuvo que dar un tiro para poder sobrevivir y existir y ahorita ya está lleno el mundo de gente. Hay arriba de 4.000, de unos 7 billones de habitantes. Pero el detalle que hay es que todo lo que hay, las religiones, los libros, se dice que existieron muchos libros, muchísimos libros, y el ser humano, el hombre, fue el que eligió cuál libro dejar. No es que todo agarró parejo, no, nada más eligió a cuál Dios seguir, cuáles eran las enseñanzas que le gustaron al hombre. Las, los escritores, los que escribieron tantos pergaminos, dejaron muchas enseñanzas, pero no todas fueron seleccionadas, nada más seleccionaron una. ¿Cómo es que Dios es el que nos dio ese libro negro que todos traen abajo del brazo y es que esta Biblia nos la dejó el Señor, pero nunca te han dicho que ese libro lo eligió el mismo ser humano porque había muchos
Había muchísimos libros. Ahora, hay algo, vaya, que está crea planetas, vaya, los produce. No es cierto que se crean al azar. No es cierto que crea un caos, que el caos produce vida. El caos no produce vida. Para que se formen planetas debe de haber otra cosa detrás. Y, y hasta donde yo sé, lo que organiza la materia es el sonido. El sonido es el que organiza la materia. La, todo lo que es la materia está magnetizada, tiene magnetita. Y este tipo de material que se conoce como imanes, está magnetizada toda la materia, vaya, está magnetizada. Y entonces a través de un sonido se forman formas geométricas en el espacio, en el vacío. ¿Quién me dice que los anillos de Saturno los crea el planeta? Si no se pueden ver, algunos anillos no se pueden ver. Son nada más. ¿Quién me dice que la Luna formó su órbita? O que la Tierra está formando la órbita de la Luna. Dicen, no, es que no hay ninguna órbita. ¿Cómo no hay una órbita si los satélites y todo lo que flota allá arriba están orbitando una órbita? Y dicen, no, es que lo crea el planeta. Pero, ¿de dónde sacan esa idea de que el planeta crea las órbitas? Entonces, hay un cometa Halley que viene cada 70 años a la Tierra y viene y demora 70 años ese cometa Halley y está recorriendo una órbita. No me vayan a salir con que esa órbita de ese planeta, de ese cometa, lo crea la Tierra. Por si es una órbita que está gigantesca, grandísima, que, que la Tierra no podría formarla porque la Tierra supuestamente va viajando arriba de 1600 kilómetros por hora. Va a rajatabla, vaya, a todo lo que da, viajando. ¿Cómo va a formar una órbita? Se quedaría atrás. La órbita se quedaría atrás. ¿Y cómo es que el cometa vuelve a regresar a donde está la Tierra si el cometa tanca la rechingada de lejos? ¿Cómo es que la Tierra va viajando en el espacio a una super velocidad y el cometa vuelve a regresar cada 70 años? O sea, a mí me gustaría saber cómo es que este planeta va viajando a todo lo que da en el espacio y, y el cometa se va y regresa otra vez a donde pasó hace 70 años. Yo cuando tenía como unos 8 años, era yo niño, me tocó ver el cometa Halley. A mí me tocó verlo cuando tenía yo 8 años de edad, estaba yo un niño. Y yo lo miraba a simple vista, ahí se miraba el cometa, ¿dónde iba? Ahora, eh, ahorita ya va a regresar, según supuestamente ya viene. El detalle que hay, la órbita que está recorriendo no es una órbita creada por el planeta, por el cometa. No es una órbita que crea el planeta Tierra. No, esa órbita está creada por algo otra cosa. Hay algo más que crea las órbitas. Se dice que los que viajan en el espacio, ciertos viajeros del espacio, no viajan, no queman gasolina, viajan en órbitas. Hay órbitas para viajar a diferentes partes del espacio. Simplemente buscas esa órbita y esa te lleva a donde vayas, vaya.
Simplemente que si es muy larga como la órbita del cometa Halley, vas a viajar por muchísimos años. Ahora, el, si pones una sonda ahí, como las sondas esas que están también a la rechingada, esa sonda puede ir a recorrer esa órbita o inclusive se puede subir arriba del cometa Halley, la sonda, y ir viajando con el cometa, ir hasta donde va y ir viendo para dónde va y qué cosa se puede hacer, vaya, simplemente que nos falta todavía imaginación. En vez de estar pensando en matar a la gente, pues mejor crear aparatos para conocer qué cosa hay allá. Pero fíjense el detalle que hay. No es Dios el que crea al sobreviviente. No, el sobreviviente es como un albur. Va a aparecer el sobreviviente al final de la batalla. Pero puede ser por suerte, no creo que sea por fuerza. ¿Por qué? Porque los que se están queriendo matar, que quieren acabar con el enemigo, con el contrario, simplemente están provocando que los maten. Y, y por más que demuestren su poderío, ¿saben? ¿Por qué Rusia no se atreve a acabar con ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué Estados Unidos no de una vez dice vamos a acabar con ellos? ¿Por qué no? Porque el que jale el gatillo es el que va a acabar primero. El, el, el imperio allá, el país que jale el gatillo, es el que va a desaparecer primero. Porque no va a sentir lo duro, sino lo tupido. Porque existen más. Cada país ya tiene aliados, ya tiene compañeros y en cuanto agredan a uno, se le van a ir encima a los demás. Entonces, no es que exista el más fuerte y no es el, el pueblo elegido no es el pueblo elegido el que va a vivir, ni el más fuerte, no, el, el, el que va a sobrevivir posiblemente ni siquiera se mete en broncas, posiblemente esté nada más esperando a qué hora se lo va a cargar la chingada. Pero el detalle que hay es que va a haber sobrevivientes y esos sobrevivientes van a ser elegidos, pero elegidos de quién. No, es que nosotros vamos a quedar porque la mano poderosa de Dios nos va a librar del mal. No, no. Va a haber sobrevivientes o posiblemente ni sobrevivientes haya. Y si existen sobrevivientes, posiblemente sobrevivan un tiempo nada más, porque existen búnker en diferentes partes, existen cuevas, existen ciertas ciudades que están a cientos de kilómetros abajo en las partes más profundas del planeta. Hay gente ya que ya están listos para ver y ya tienen viveros y están creando de esos para crear comestibles ahí, frutas y legumbres y todo para sobrevivir. Y posiblemente sobrevivan un tiempo. Porque se cuenta la historia de los de la gente hormiga. Hay una hay una historia de unos sobrevivientes que sobrevivieron a la era glaciar cuando el planeta se congeló, duró un tiempo durante unos 100 años congelado el planeta, pero la gente de afuera toda se murió, solamente quedaron los sobrevivientes y unos cuantos por ahí que sobrevivieron.
Pero el detalle que hay, a lo que quiero llegar, es que esta raza no eran humanos. Los hombres hormiga que sobrevivieron de la historia de los Hopi. Los Hopis es una tribu que vive en Nuevo México, allá por el Cañón Colorado, por ahí está. Ahora, esa tribu fue rescatada y fue bajada a ciertas profundidades de la tierra abajo y ahí sobrevivieron esas tribus ahí abajo, pero no eran humanos los que los rescataron. No eran humanos, era otra raza. Ahora, el ser humano cree que porque sobrevivió es elegido de Dios. Es una es parte de la ignorancia del humano, de la gente, del ser humano, es parte de su ignorancia. ¿Por qué? Pues porque al final no va a sobrevivir el que quiere. Si decimos, es que va yo, porque yo estoy cantándole todos los días. No, no. El que existe, Dios, el que existe, fue seleccionado entre muchos. Eligieron a un Dios, lo eligieron entre muchos dioses, fue elegido. Todo se debe a una elección y el que elige a su creencia es el mismo hombre. Por eso en diferentes partes del planeta eligen a su propio Dios. Cada quien tiene el suyo. Y algunos no eligen a dioses literales. Por ejemplo, tenemos a los, a los del Tíbet, a, la- a los monjes del Tíbet. Los monjes del Tíbet no buscan al Dios que todos adoran, ellos buscan a un Dios que está en otro espacio-tiempo, en una dimensión. Por eso ellos se la pasan meditando. Ellos no buscan la meditación porque se sienten bien, no, buscan entrar a esa área. Se han descubierto cavernas, cuevas, donde hay cientos y cientos de monjes en un profundo sueño y no despiertan y no comen, no beben agua, están en una meditación que ya llevan miles de años ahí meditando en las montañas más elevadas. Ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Estarán locos? A lo mejor se les botó la canica, se deschavetaron, ¿qué les pasó? Vaya, ¿fumaron mucho peyote? ¿Qué les pasó a esos? No, existe un mundo mucho mejor que este, como 20 veces mejor, pero no lo vas a hallar ese mundo en este, en esta vida, lo vas a hallar dentro de ti, dentro. Por eso ellos buscan la meditación, porque ahí, cuando meditas, ahí vas a dar a ese mundo. Pero ese mundo lo vas a encontrar entrando a ese nivel de... Es un nivel donde la gente muere. Por eso la tetroglicerina, hay una sustancia que produce el pez. Hay un pez, el pez, el pez globo. Existen muchos allá donde, en Chinchis Bravas, ahí se da mucho ese pez. Más que es un pez extremadamente venenoso, vaya. Si ves el pececito que anda ahí y lo llegas a agarrar, porque no nada, ese bichito nada más anda ahí, es una bola, es como un baloncito. Pero si lo llegas a agarrar y te llega a dar un pinchazo con las espinas, es un dolor que no lo vas a aguantar ni aunque y dicen a los que ya los ha picado que demora hasta 3 días el dolor.
y te da fiebre y te da calentura y te vuelve a dar fiebre y te vuelve a... No, es un dolor brutal, vaya. Ese pez contiene una sustancia que se llama tetroglicerina. Esa sustancia te produce la muerte, pero no es la muerte, sino que es, tú pareces muerto, pero no estás muerto, estás vivo. Solamente que estás en un estado en que ni los doctores se dan cuenta que estás vivo. Y puedes estar hasta 3 días inconsciente y frío, vaya, totalmente frío, como si estuvieras muerto. Eso es lo que produce ese veneno que tiene ese pez. Bueno, ¿a qué voy con esto? Ese es el estado que usan los monjes. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Dios de acá, de todas las religiones? ¿Qué tiene que ver? Que todo lo que existe no existe porque hay un ser poderoso que te lo dio, sino porque tú lo has seleccionado. Tú seleccionas a quién buscar, tú seleccionas a quién seguir, tú seleccionas, tú eres el que seleccionas, el que creas, el que sobrevives, y el más inteligente es el que va a sobrevivir, no el más religioso. El más religioso es el que se va a morir primero. ¿Por qué? Porque el inteligente ya buscó un búnker, pero el religioso hizo un templo. Fíjense la diferencia que hay. El religioso hace un templo y el inteligente hace un búnker. Hay dos. Cuando cae una bomba de cualquier bomba, no es para saludarte, no es para que despiertes. No, es para matar. Y esa onda que viene es una onda expansiva que viaja hasta 300 kilómetros de donde cae. Una bomba atómica que caiga cerca de tu casa, ah, y tiene esa bomba, avienta un círculo como una ola de 300 kilómetros, la distancia, lo que abarca, lo que cubre. Si, si estás en el radio de esa explosión, triste tu calavera. Aparte, aparte, esa bomba es puro veneno. Avienta una radioactividad que no es soportable. Te empiezan a salir ámpulas en la carne, en la piel. Tu carne se empieza a poner roja la piel de la radioactividad y eso te mata en cuestión de 2, 3 semanas nada más. Por eso mucha gente que trabaja en las minerías eh, eh, utilizan mucho el detector Geiger, porque el detector Geiger es el que te puede salvar la vida. Si esa cueva, esa parte, esa mina tiene mucha radioactividad dentro, porque hay materiales ahí, piedras y de todo lo que está ahí, y está muy concentrada la radioactividad, necesitas estar midiendo siempre la actividad de la radioactividad que hay ahí. ¿Por qué? Porque si no, de nada te va a servir ganar tu dinerito. Si te vas a morir de cáncer y de otras enfermedades que produce, vas a tener puros hijos locos. Porque algo que afecta la radioactividad es, es eh, lo que se conoce como simiente, tu simiente, tus células, tu genoma.
tu ADN se, se transforma. Y si tu ADN se transforma y llegas a tener un hijo, tu hijo va a salir totalmente desfigurado, loco, distraído, va a salir tal vez religioso y va a creer que es hijo único, creador, que es la única creación. Pero el detalle que hay aquí es que el mundo es un buffet, la vida es un buffet. No es que la vida te creó solamente a ti, sino que la vida crea miles y entre todos eres tú el, el que sobrevive, el que sobrevivió, pero la vida te está presentando todas las cosas y tú eres el que seleccionas una. Entre todas las frutas, tú seleccionas una fruta. Entre todas las personas que se cruzan en tu camino, tú eres el que seleccionas la persona que te cae bien, que te gusta para hacer amistad, para ser tu amigo. Tú eres el que selecciona. Nosotros somos parte de una selección privada. Así de sencillo. No es que Dios creó nada más la tierra, no. Creó todo. Y entre todo, por buena suerte tal vez, es suerte que haya sobrevivido en este planeta la vida. Pero es parte de un extenso universo. La Tierra es parte de un extenso universo y cada universo hace una función distinta. No es todo para la vida. Uno hace una cosa, otro otra y entre todos los miles de planetas, eh, este planeta seleccionó la vida. Es una selección. Ahora, no fuiste tú el que seleccionaste vivir. No, el que seleccionó para que sobreviviera la vida fue a, por azares del destino, la buena suerte tal vez, o la mala suerte. Yo le llamo más mala suerte que buena suerte, porque si a mí me hubieran, si yo hubiera nacido millonario y en un palacio, yo quisiera ser eterno, vivir para siempre, porque no, pues soy el mero mero. Pero, pero si soy eh, albañil, ¿para qué chingado quiero ser eterno? Toda la vida voy a ser albañil y cargando cemento y la mezcla y maestro, le remojo los adobes. Cosa le remojo los adobes. Bueno, entonces fíjense el detalle. No es cierto que fuimos únicos. No, la vida es una de miles. La vida que existe aquí ahorita es una vida de miles o de millones. Por eso cuando un hombre nace en una célula, no eres único. Venían, venían millones ahí para nacer, pero tú fuiste elegido. No creo que esa cosita que entró en la célula era inteligente. Yo más bien creo que por puro instinto se metió la célula, pero no era algo que iba pensando, voy a entrar aquí porque quiero nacer y ser ingeniero. No, no, no eras único, eran miles que venían sobres y fuiste el ganador. Dice, pero si eres el más pendejo de la clase, pues ¿cómo fuiste a nacer tú si había otros que eran más inteligentes que tú? Pues sí, pero el detalle que hay es que no eres único, no es cierto, son miles y miles y entre todos está el ganador.
el ganador es el elegido. Y en 200, en 300 años, tal vez ya muchos países que están ahorita peleando ya no estén. Y van a decir, pero si es que ellos eran los del... No, pero se la pasaron provocando. El que provoca es el que desaparece. Sí existen muchísimos pueblos que son cristianos, pero están metidos en un territorio donde está la guerra, está todo lo que da la guerra, esos van a desaparecer. Y posiblemente los que ni siquiera se meten en problemas, que están allá metidos en chichis bravas, esos son los que van a quedar porque están lejos de las ciudades. Las ciudades pueden ser destruidas, pero los ranchos allá donde están, donde hay chivos, donde están, allá no van a llegar los chingadazos. Tal vez se arrime un que otro avión ahí a buscar a ver si anda alguien y para tirarle, porque van a andar con muy buenas armas, pero si no ven a nadie, estás metido en una cueva, pues ya la lograste, ya la hiciste. Si tú vas a ser el elegido. En el caso de los neandertales, del hombre de Cremallón, del hombre de Neandertal, de el cavernícola, no significa que porque desaparecieron, ellos fueron despreciados o fueron rechazados y solamente el, el Homo sapiens es el que fue elegido. ¿Cómo está eso allá? Si hubo más, ¿cómo es que el Homo sapiens es el elegido? Porque fue el sobreviviente y los demás desaparecieron. Lucy, la primera mujer que existió en el mundo, ¿cómo es que fue elegida y desapareció? Ahora, ¿cómo es que nosotros los seres humanos estamos otra vez en la misma? Nos estamos tragando unos con otros y vamos a llegar a quedar nada más uno. ¿Quiénes van a quedar? ¿Acaso van a ser los gringos? ¿Acaso los chinos? ¿Los rusos? ¿Los eh, de África? Posiblemente África sobreviva más que los demás, porque África es un territorio donde casi no hay gente y es muy difícil que, que se metan para allá. ¿Quién va a ir a buscar un aborigen de ahí? ¿Quién? Pero si hay una guerra, una extinción, a fuerza tiene que haber un ganador. No porque pelee, sino porque sobreviva. La, Ganar no es por la guerra, sino por la sobrevivencia. El que sobreviva, ese es el que va a volver a poblar la tierra. Yo quisiera ser yo el elegido, pero por lo que veo y por los cálculos que hemos estado haciendo, no hay ninguna mano divina aquí. Hasta donde yo veo no existe una mano divina. No porque primero sobrevivimos a los tigres, después a los a las tribus que eran caníbales y que eran después después a los conquistadores. Hubo conquistadores que venían de otros lugares buscando tierras y, y mataban a los habitantes de las tierras para quitarles sus tierras. Ahorita se están peleando por el poder y el poder, el que quede vivo es el que va a quedarse con el poder. Pero es una lucha que nunca se acaba. Entonces, ¿dónde está Dios? Vaya. ¿Dónde está? ¿Qué cosa está haciendo? No, es que se fue a descansar, es que como él trabajó mucho, pues sí. Mientras a nosotros nos está cargando la rechingada.